que piensan. Son las 8:36, continuamos en Radio Análisis. Saludamos como cada mañana a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Muy buenos días. Y a nuestras invitadas. En primer lugar, saludamos a la socióloga, investigadora y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. Tere, bienvenida, muchas gracias por estar acá, como siempre. Mucho gusto estar aquí, este primer día, primer programa del año que me toca celebrar y saludar y poner muchas esperanzas para el 2024. Qué bonita palabra, esperanza, ¿sí? Hay que usarla más seguido. Bueno, saludamos también por primera vez en el año a otra de nuestras panelistas, ya absolutamente de la casa, la psicóloga, expresidenta de Evópolis y actual secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Luz Poblete. Bienvenida, Luz. Igual que para Teresa, muchos parabienes para este 2024 y que mejore, bueno, esto que nos convoca de vez en cuando, porque es hablar de nuestra vida en común. Bueno, primero que todo saludarlos, Teresa, ahí también para usted, para Pato, para Monse, para todo el equipo de Universidad de Chile y todos nuestros auditores y auditoras, que ojalá este 2024 venga con muchos momentos felices y entretenidos y de aprendizaje y todo lo que nos toca en cada año que viene. Y feliz de estar acá en este primer programa del año junto a ustedes. Sí, gracias Luz y Teresa, auditores y televidentes, también para quienes nos ven por Uchile TV a esta hora. Bueno, quiero volver a un tema que comentaba Pato hace un ratito antes de la pausa, que son los resultados de la prueba PAES de ayer, que no generaron mayor sorpresa porque son bien parecidos a la PAES anterior. Quizás lo más sorpresivo, pero esperable, son los resultados de la región de Atacama, a propósito de este paro bien extenso de más de 2 meses en esa región. Pero quería hacer ahí un zoom a lo que ocurre en general con las brechas de establecimientos públicos y privados, o podríamos poner privados versus subvencionados y públicos, ¿no? Donde se mantienen en relación a las pruebas anteriores y genera una reflexión, un debate sobre nuestro sistema de educación público. Creo que ahí es donde quizás habría que poner el foco. Les voy a leer brevemente, o no sé si tan brevemente, unas declaraciones de la rectora de la UNCE y doctora también en educación, Elisa Araya, quien reflexionó respecto de esto, y me parece bien pertinente traerlo a este espacio. Ella señala que si bien en Chile la desigualdad, estoy leyendo textual, existe en todos los ámbitos, en la educación se hace patente hasta la forma de hablar que segmenta y estigmatiza a las personas en nuestro país. Aquí hay escuelas para ricos, para clase media, para pobres y para muy pobres, lo que se refleja geográficamente, puesto que se forman guetos inquebrantables con escasa movilidad social. Ella señala también que la brecha educativa comienza desde el nacimiento del niño, dependiendo en qué nivel socioeconómico nace, así de previsible, así de dramático y de triste. Es parte de lo que señala la rectora de la UNCE, quien plantea también que una solución inmediata sería mezclar a los estudiantes y que eso sería virtuoso para el sistema educativo, cosa que sabemos que en Chile no ocurre. Ahí les doy la palabra, Teresa, si quieres partir tú con una reflexión respecto de esto que tiene que ver con los resultados de la PAES, pero también en un plano más general. Bueno, es muy doloroso, principalmente doloroso constatar una vez más el impacto que tiene lo que se hizo con la educación en tiempos de dictadura, que se destrozó, digamos, lo que era la educación pública, se municipalizó y en ese mismo acto se estableció la diferencia entre las comunas ricas y las comunas pobres, y eso solo se ha incrementado a pesar de que se ha hecho gran cantidad de inversión, porque no es solo la educación, es el conjunto, ¿no es cierto?, del tema de qué pasa con las comunas que han sido, digamos, dejadas segmentadas, abandonadas, los traslados de pobladores en tiempos de la dictadura hacia la zona sur, va todo junto. Ustedes saben que hay comunas en que no hay establecimientos de educación porque no se construyeron. O sea, toda esta idea de que esto lo iba a hacer el sector privado
porque eso es el tema de la subsidiariedad. Entonces los privados iban a construir colegios y afortunadamente se han ido estableciendo requisitos y exigencias a esos establecimientos particulares subvencionados, pero yo conozco de mis comadres, mis amigas pobladoras, ¿no es cierto?, de Puente Alto, el tipo de colegio que tuvieron que ir sus niños, digamos, donde la verdad era una cosa indecente. Era una señora que establecía una casa y ponía y hacía clases, ¿no es cierto?, con 2 o 3 personas, y eso era educación. Entonces, tenemos un acumulado, digamos, de retroceso, y todo lo que se está haciendo, no me cabe duda que todos los gobiernos han tratado de hacer esfuerzos, pero hay cuestiones estructurales. Entonces, lo que dice Elisa, que es una maravillosa rectora, Elisa Araya, que viene de ahí, sabe, conoce cómo es muy fuerte, muy determinante. Y lo que se ve en la UMSE, a mí me tocó estudiar en la UMSE, hacer una investigación importante sobre qué pasaba en términos de género en esa universidad, y me tocó ver, digamos, lo que pasaba con el estudiantado, y el impacto maravilloso que puede tener una universidad, digamos, que se compromete con sus estudiantes, cuando es mayoritariamente estudiantes que vienen, antes no era la gratuidad, pero venían de esos sectores como universidad pública. Entonces hay esfuerzos enormes y se puede avanzar, pero hay cuestiones estructurales y todo lo que se haga es poco. Muy cuestionados los servicios locales de educación, pero la verdad es que son un avance, porque los municipios, también de esta cosa terrible, digamos, de la municipalización, han usado las corporaciones de educación como lugares donde se contrata gente, digamos, por razones políticas, que quedan ahí, y a la hora de trasladarlo a los servicios de educación, digamos, local de educación, resulta que hay una grasa de personajes que hay que atender, porque es el compromiso de no dejar a nadie cesante. Entonces, una cosa con otra, y uno va viendo, y el problema es que los niños pareciera que no importaran, que finalmente los niños, que son los más importantes, quedan, digamos, ahí en el camino. Entonces es extraordinariamente doloroso. Para mí, en lo personal, ha sido muy duro, porque es algo que uno ha tenido conciencia desde los principios de lo que esto venía sucediendo, y uno ha ido viendo los indicadores, y uno ha visto los esfuerzos, y requiere, digamos, de un compromiso general, mayor, digamos, de dar espacio y dar capacidad, digamos, a todos los niños y las niñas. La presidenta Bachelet hizo algo extraordinario cuando partimos, ¿no es cierto?, con la posibilidad de que los niños vayan a jardines infantiles desde lo más pequeño posible, pero todavía todo se hace insuficiente para la magnitud del quiebre, digamos, que se ha producido. Pero a mí me parece que la gratuidad en la educación superior también significa una posibilidad enorme, digamos, de reparación y de avanzar, digamos, pero todavía queda mucho por hacer, y es muy doloroso. Es el dedo en la llaga de lo que este país ha hecho en términos de no buscar una igualdad, de no buscar, digamos, igual oportunidades para todos. Y como bien dice Elisa, digamos, esto se nota también en el lenguaje, se nota en mil de cosas. A mí me impresionaba, me tocó también hacer estudios en la Universidad Alberto Hurtado, en otras universidades privadas, el impacto que tiene la gratuidad, porque la gratuidad significa la llegada a veces del 40% de la matrícula de sectores que no habían tenido acceso, que ahora tienen acceso, y claro, se producen todas estas tensiones, porque son de mundos culturales y de mundos, digamos, con déficit enorme. Las universidades, bueno, la Universidad de Santiago viene haciéndolo hace mucho tiempo, digamos, de generar de partida nivelación y incorporación de esos estudiantes que vienen con un capital muy pobre a la hora de enfrentarse a la educación superior. Sí. Entonces eso es lo que puedo decir. Sí, fue un análisis, Tere, y un poco fue una catarsis de tu parte, ¿ah? Y la comparto. A mí me mueve mucho, Teresa Luz, la declaración de la rectora Araya que citaba a Montserrat, esta afirmación de que los resultados se han convertido en un ritual de lo habitual. Yo, de todos los años que llevo en esta radio, todos los años en la misma entrevista, y me acuerdo nítidamente que el año pasado dije al aire, estoy seguro que el próximo año vamos a estar hablando exactamente de lo mismo que ahora. Entonces, hacemos el ritual de juntarnos después de la PAES a decir que está todo mal, que la educación pública no avanza,
y así sucesivamente, y entre medio no pasa nada. Entonces, en ese sentido me parece muy lúcida no solamente el contenido, sino la forma en que la rectora plantea el tema. Fíjense ustedes que aparecen de los 100 mejores colegios en La Paz, 97 privados, 2 municipales y un particular subvencionado. Y creo que una pregunta a hacerse, yo sé que la respuesta es conflictiva, pero creo que es si podemos esperar ciertos consensos, podemos aspirar a ciertos consensos básicos respecto a qué esperar de la educación pública, cuál es su rol, ¿no? Porque disculpen que haga esta comparación, pero en Europa el rol de la educación pública es altamente consensual entre los sectores políticos. Aquí no tenemos ese consenso. Entonces, termina de alguna manera perpetuándose esto, ¿no? Yo me resisto a creer, porque, bueno, es muy obvio, ¿no? Que no es que los colegios públicos sean más malos que los privados, es que se desarrollan en condiciones drásticamente distintas, ¿no? Y como dice bien el ministro Cataldo, pero luego como aterriza uno, esto es más difícil, y ahí te doy la palabra, Luz, para que un niño o una niña en un colegio público de una población logre un buen resultado en La Paz, o opera una suerte de milagro que tiene que ver con condiciones excepcionales de la casa, o un trabajo gigantesco de los profesores cuando en un colegio que está en mejores condiciones, a veces a los niños a los que les va más mal en el colegio, les va mejor en La Paz que a los que les va más bien en un colegio público. Entonces, de esa diferencia sideral estamos hablando, y a veces con poquitos kilómetros de distancia. Iba a ser una introducción que fue más larga de lo que en principio preví en Luz, pero estoy así un poquito en el espíritu de catarsis que planteaba Teresa también. Tal cual. Y yo creo que un espíritu que compartimos todos. Yo no puedo estar más de acuerdo con el drama. Esto es un drama. Y a mí me provoca una impotencia al borde de la rabia. Y no suelo ser muy rabiosa, ustedes ya me conocen. Pero sí una impotencia muy grande. Porque es algo que, como dices tú, es como una canción que se repite cada año cuando viene la PAES o cuando viene el CIMSE o otras evaluaciones respecto del nivel de educación que tienen nuestros niños y niñas a lo largo de nuestro país. Y la sensación de verdad es que no pasa nada. Yo, para complementar lo que ya ha dicho Teresa, efectivamente está viviendo una crisis sideral. Hemos hablado del terremoto educacional los últimos años a propósito de la pandemia, que dejó mucho más en evidencia tremendas brechas que tenemos educacionales, y no entendiendo algo, que la educación no se trata de algo político, no es político, tiene que ver con desarrollo humano, tiene que ver con desarrollo país, tiene que ver con la posibilidad de todas las personas de progresar, y esas brechas se producen en la primera infancia. Yo ahí no voy a hablar ni como política ni como analista, sino que como psicóloga. ¿Ah? Y sabemos, y lo hemos demostrado de todas las maneras, y especialistas de todo el país, de todas las universidades, nos han hecho saber, y todos los centros de estudio nos han hecho saber la importancia que es nivelar en los primeros años de vida. Entonces, ahí se me provoca respecto de cómo hacer, cómo invertir respecto de recursos que son escasos. Y yo, estando de acuerdo con la Teresa, yo tuve la suerte de vivir en muchos lugares de Chile donde no existe la educación privada, no existe. No tienes un colegio privado, tienes que estar en el colegio subvencionado, municipalizado o público, y sin embargo, y lo hablo por mí y por toda mi familia, que le ha tocado vivir en distintos lugares, y son ya 3 generaciones que han entrado a la universidad, que han podido hacer su mejor carrera, ya edito, como una persona común y corriente que le cuesta llegar a esa educación superior, que ha tenido una formación en distintos colegios en distintas partes de Chile, y sin embargo ha podido salir adelante probablemente por condiciones familiares que permiten como el empuje, sin importar si es privado, público, semi-subvencionado, sino que tiene que ver con la educación y la formación de criterio. ¿Por qué lo pongo así? Porque cuando el Estado tiene que invertir, no puede poner la carreta ante los bueyes. Y yo siento que con la gratuidad, yo estudié con crédito universitario, así que entiendo muy bien el sistema de cómo, y lo pude pagar en mis cómodas cuotas. Tenía una serie de beneficios antes de que cambiara la ley a un CAE que te endeudaba con un banco. Mi crédito era con la universidad, por lo tanto, él era mi aval. La universidad fue mi aval, no un banco. Entonces creo que ahí también hubo un cambio de criterio que hizo endeudarse y llegar hoy día al drama que tiene el CAE,
con muchas familias chilenas. Pero independiente de eso, creo que poner los recursos en la gratuidad, que yo entiendo, por eso, porque lo viví, quienes pudiesen acceder a becas. O sea, yo creo que ni una persona se puede quedar sin estudiar en la educación superior teniendo las capacidades todo, y tener todas las opciones posibles, técnicas, profesionales, universitarias, para poder estudiar. Eso de cuajo. Haber hecho la tremenda inversión en gratuidad, yo siento que fue poner la carreta ante los bueyes, porque toda esa inversión se tendría que haber hecho en mejorar la calidad de la educación pública, que ya venía con este desmedro que muy bien describe Teresa. Había conciencia de eso. Entonces hubo una preocupación más bien por el lucro, la administración de quienes abusaron del sistema de las corporaciones. No resultado el tema de los servicios locales, no ha resultado. Imagínate, ahora está congelado ese traspaso, o sea, están viviendo en un limbo. Una evaluación que ha hecho este mismo gobierno, por algo se ha congelado también ese tránsito. O sea, es mi percepción, no se ha hecho bien. No quiero culpar al responsable 01. Ojalá esa educación tuviese la calidad que todos esperamos. Yo creo que en eso coincidimos, sin importar el color del gobierno. Porque también hay experiencias preciosas, como han sido los liceos bicentenarios, que se ha puesto un esfuerzo adicional a los recursos, las condiciones para poder salir adelante. Mira lo que ha pasado con los liceos emblemáticos, a propósito también del drama que vive nuestra educación en sus primeros años, antes de la educación superior. Pero lo que a mí me pasa es que siendo que esa sobreinversión que se hizo en la gratuidad, que no digo que no sea necesaria, digo que pueden haber otros mecanismos para poder haber hecho las dos cosas en paralelo, es la preocupación por la calidad de la educación en los primeros años de vida y la sobreinversión ahí, en los niños y niñas y adolescentes de nuestro país para que puedan tener las posibilidades. ¿Por qué? Porque hoy día el 97%, o sea, de los 100 colegios, 97 son privados. Por lo tanto, quienes acceden hoy día a la educación superior siguen siendo los colegios privados. Entonces, invirtamos primero para que esa proporción sea mayor de los colegios municipalizados o en este caso de la educación pública que tengan acceso a la educación superior, y ahí démosle gratuidad. Y no le demos gratuidad a quienes sí pueden pagar porque vienen de otras condiciones, en este caso socioeconómicas, porque esa es la realidad actual de nuestro país. Yo sé que ahí la Teresa libre Sí, conmigo no, parte de la discusión. yo necesito precisar algunas cosas. O sea, hay que actuar en las dos cosas. O sea, cuando tú pones la gratuidad en la educación superior, estás abriendo a la generación, digamos, actual, porque los que entran no son los de los mejores colegios, entran de todos los colegios la gratuidad, que tienen cierto nivel de puntaje, por supuesto, pero entran todos. Tienes que hacer las dos cosas al mismo tiempo. El acceso a la educación superior abre puertas y abre oportunidades para todos esos jóvenes que al mismo tiempo tienen que estar trabajando efectivamente con los más niños. Yo soy más positiva, yo sé que se ha invertido, que se han hecho muchos avances. Yo conozco con nombre y apellido, conozco casos en Iligüe, ¿no es cierto?, allá en el sur, donde había una señora que aprovechó de todos los recursos públicos para construir más y ampliar su colegio, y la verdad es que era desastroso. Menos mal que eso se terminó. Los niños de Iligüe ahora van al colegio público y pueden terminar la educación, y esto viene sucediendo. Pero el conjunto todavía, sobre todo en ciudades tan grandes como Santiago, región metropolitana, hay muchos lugares donde no hay establecimientos educacionales públicos, no hay, tampoco hay particulares subvencionados. Entonces, en cierta medida hay un, entre comillas, abandono, mucha expansión de la ciudad sin proveer de servicios. Entonces, obviamente que esos niños, ¿a dónde van? Van a no sé dónde, a otro colegio, a otra comuna, hacen lo que pueden, o se instalan estas iniciativas, digamos, muy lamentables de gente que ha hecho de la educación un negocio. Entonces, los particulares subvencionados, hay muy buenos y hay unos lamentables. Entonces, subir los estándares, pero necesitas actuar en los dos niveles. Es muy importante la gratuidad en la educación superior, abre los horizontes para todos esos niños y niñas, digamos, que no tuvieron oportunidad antes, que van a poder repetirlo, replicarlo para sus descendientes. Entonces, tienes que actuar a los dos niveles. Es fundamental seguir avanzando con sala, cuna, con educación, con jardines infantiles para nivelar la cancha y a tomarse en serio. Los servicios del local de educación, los que están con problemas, sí, y se han suspendido, es en algunos lugares donde no están las condiciones para transferir las capacidades, pero hay otros lugares en que sí están funcionando.
y ha habido también, como en los colegios, los bicentenarios, digamos, buenos resultados. Un programa que hubo antes que desgraciadamente se suspendió, que era el programa Montegrande. Está demostrado el impacto de los colegios que tuvieron ese programa Montegrande en el sentido de generar condiciones para la gestión de los directores y de los profesores para hacer mejor educación. Entonces, lo que pasa es que la educación es una cosa enorme, porque en todo el país son miles de establecimientos. Entonces, a veces tenemos imágenes, digamos, el resultado es malo, pero eso no quiere decir de que esté, digamos, que se pueda hacer una sola, digamos, afirmación respecto al conjunto, porque hay procesos, y son procesos que están, digamos, avanzando y que obviamente los resultados nos van a obligar a verlos con más detalle y con más exigencia. Sí, es un tema sin duda apasionante, complejo. Bueno, nos hemos dado todo este bloque para conversar de esto. Y sin duda, como dice Patricio, todos los esfuerzos que se hacen son pocos, son insuficientes en todos los gobiernos, no solamente en este o en el anterior. ¿Puedo agregar algo muy sí, cortito? No, yo solamente decir antes de eso, a propósito de lo que decía la rectora, que yo pensaba, a raíz también de cómo han sido las experiencias en otros países, donde los hijos, por ejemplo, de políticos, de ministros, de parlamentarios, van a colegios públicos, y eso permite una integración social y además que las mismas autoridades conozcan cuál es la realidad de los establecimientos. Creo que podría ser una buena medida. No soy la primera persona que lo señala, ha habido varios planteamientos en ese sentido, y eso también corre para la salud, ¿no? Y para otros ámbitos donde hay brechas bien grandes. Pato. Sí, no, súper cortito. Lo que pasa es que cuando aparecen estas cosas nos falta quien dice, bueno, pero el modelo finlandés o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a mí, cada cierto tiempo lo repito, hace muchos años una experta en educación me dijo, Pato, no hay ningún sistema educativo exitoso en el mundo en países desiguales. Entonces, no podemos hablar solo de la educación si no hablamos al mismo tiempo de lo otro, porque en un país tan desigual como el nuestro, un sistema educativo no puede hacer milagros, ¿no? Y cuando hablo de desigualdad, no hablo solamente socioeconómica, que es la peor para estos efectos, sino también territorial. Como no lo mencionamos, simplemente decir antes de ir a la pausa que hay una diferencia bien brutal entre los resultados de los colegios de Santiago y de los colegios de regiones. Y ahí también tenemos un problema. Sí. Agregar una última cosa. El nivel de esfuerzo que hicieron las mamás durante la pandemia, con su teléfono rasca, tratando de bajar las guías para que los niños siguieran yendo al colegio. Yo quiero celebrar y apoyar, digamos, los tremendos esfuerzos que han hecho, digamos, las familias con esos niños, aun cuando tengan esa mala educación. Por eso es tan doloroso y tan frustrante, porque hay un esfuerzo y un interés de sus familias y sus mamás, digamos, por el avance. Entonces, tenemos que aplaudir lo que hacen y tener una respuesta adecuada, oportuna, y bueno, y los gobiernos municipales hay que hincarles más el diente. Los municipios tienen mucha responsabilidad en lo que ha sucedido. Sí, Luz, no sé si querías agregar algo antes de irnos a la pausa. No, es que podemos hablar eternamente porque es un drama, pero creo que acá lo más importante es que este es un tema transversal, que no hay que politizarlo. Creo que se ha politizado también por hartos años, de lado y lado. Yo siempre en estas cosas trato de ser, aquí todos se tiran las piedras, que hay que preocuparse de la calidad de la educación, calidad. Ya lo otro tiene que funcionar, tiene que administrarse bien, tiene que gestionarse bien, pero aquí la preocupación única, y especialmente por la primera infancia, que es donde se ocurren las brechas más importantes y que determinan el futuro de un ser humano en términos educacionales y de progreso. Sí, porque además los talentos están distribuidos sin discriminar entre brechas socioeconómicas entre los niños pequeños. Por lo tanto, no es problema de los niños, sino que del sistema, ¿no? Son las 9 en punto, nos tenemos que separar unos minutos aquí en Radio Análisis y volvemos en algunos segundos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los jueves a las 18 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por el profesor Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad los quiere invitar cada jueves a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana en su segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos vivos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país. Cada jueves a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa. Porque aún tenemos patrimonio, ciudadanos. Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:04, continuamos en Radio Análisis en este día miércoles 3 de enero del año 2024 con Montserrat Rolano en el estudio, con Teresa Valdés y Luz Poblete en el panel de esta mañana. Y bueno, no podemos no hablar, así como no podíamos no hablar de la paz, tampoco podemos no hablar de la acusación constitucional contra el ministro Montes que entra en tierra derecha. Voy a hacer una afirmación ahí, Luz, para que si no estás de acuerdo me la corrijas con toda confianza, ¿no? Pero parece ir quedando en evidencia que ha sido una acusación voluntarista. Si no estás de acuerdo, por favor, dilo con toda confianza, no solamente por la medición de las fuerzas, porque independientemente de los deseos desde los distintos sectores parece haber un consenso en que los votos no dan, sino también por los fundamentos. Más temprano el diputado Hirsch decía acá, y podemos opinar sobre eso, que la acusación no ha sido acompañada en las instancias que correspondían por parte de la oposición de una fundamentación jurídica consistente. Y señalaba también el abogado del ministro Montes, Pablo Ruiz Tagle, quien además es decano de la Facultad de Derecho de esta universidad, aunque debemos precisar que es una
que es una participación de tipo personal, profesional y para nada institucional, que la acusación narra una secuencia de eventos de manera sesgada y tendenciosa. Bueno, así está la situación hoy día. Votos que estaban en incertidumbre, como los del diputado Bianchi de Punta Arenas, el del diputado Yarzo del Partido de la Gente, ya han expresado su indisposición a apoyar esta moción, esta acusación. Bueno, y de alguna manera tiene que ver con Evópoli. Disculpe que lo mencione, Luz, porque Evópoli en general había sido bien reticente a sumarse a esto de las acusaciones constitucionales, pero esta vez se sumó, ¿no? Entonces ahí quería preguntarte cómo analizas el cuadro. Ya entramos en tierra derecha, pero parece ser que el final es sabido de antemano, ¿no? En relación a lo que va a ocurrir. No, Pato, agradezco la pregunta porque siempre tiene que analizarse primero el significado de las acusaciones constitucionales, ¿no? Nosotros sufrimos en el gobierno anterior, o sea, más de 11 acusaciones constitucionales, incluida la del presidente de la República, en momentos bien álgidos. Entonces uno siempre dice, ok, jurídicamente e institucionalmente tienes esa herramienta para poder poner sobre la mesa ciertas temáticas que te parecen graves. Para nosotros, para Evópoli, siempre ha sido la herramienta de última ratio, entendiendo que hay comisiones investigadoras al principio, que hay interpelaciones que uno puede hacerle a los ministros y a las autoridades, que está la justicia que también tiene que hacer lo suyo y que uno puede, incluso van los parlamentarios directamente, van a Contraloría, van a los juicios, presentan demandas, o sea, hay mecanismos intermedios, puedes exigir, presionar públicamente, políticamente, para que el gobierno se haga cargo de ciertas temáticas, como lo es la gravedad del asunto de los convenios. Convengamos que es grave, como han pasado en otras instituciones cosas tan graves de corrupción, y eso es algo que no nos podemos permitir, es inaceptable, hay que tratar de no avanzar en eso, sí, hacerle el coto lo antes posible. Dicho eso, siempre se cuestiona, y de hecho se cuestionó a propósito del proceso constituyente, qué más puedes hacer respecto a no chacrear, perdón mi palabra coloquial, a no chacrear una herramienta tan importante y que se utiliza en situaciones como graves. Y ahí me cabe la pregunta, Pato, de si esta es una herramienta jurídica o es una herramienta política. Los más avesados me dirán, Luz, no seas ingenua, esto es más bien una herramienta política, donde los argumentos jurídicos pasan a segundo plano y los analizarán en su mérito quienes tengan que analizarlo, y finalmente se verá si procede continuar con la Constitución, si la van a aprobar para al menos ya pasar a la siguiente instancia, ¿no? De argumentaciones, bla, 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 y la sentencia final de esa acusación constitucional. Entonces, a mí lo que me sigue pasando, Patricio, es que una herramienta tan relevante que debiera ser usada en circunstancias graves y de última ratio, al final se utilice más bien como una herramienta política y debe ser simbólico. Yo creo que a estas alturas a nadie le importa si es que va a ganar o no, sino que simplemente dar la señal de que este ministro en particular, que le cabe cierta responsabilidad, porque yo creo que omitir o no saber o no darse por enterado o que no se le informe también te habla del liderazgo que tiene él como ministro, y yo lo puedo juzgar, mal o bien, y puedo hacer un análisis respecto de eso. Ahora, si eso significa que en su mérito tenga los argumentos suficientes, jurídicos, diríamos, en la ingenuidad, ¿no?, para poder avanzar en la acusación constitucional, es una cosa, y otra es la señal que se quiera dar políticamente haciendo esta acusación al ministro Monte, dada la gravedad del caso Convenios en sí. No sé si logro transmitir esa diferencia, que la gravedad es insólita, como han pasado también en otros casos. Y otra cosa es cuál es la responsabilidad política del ministro Montes, que yo siento que hasta el momento un poco se ha lavado las manos diciendo que no estaba enterado, se enteró tarde o no estaba siendo el ministro de esa cartera. Por mucho menos, otros ministros en distintas administraciones han salido bien trasquilados y han salido al menos de su cargo. Bueno, ahí, Teresa, no me quedó claro, Luz, si estás de acuerdo o no con la medida de la acusación, porque políticamente puede ser perjudicial para tu sector,
pero por otro lado entiendo que la oposición no tenía otra alternativa para forzar una salida o una responsabilidad política por parte del ministro. ¿Cuál es el análisis finalmente, considerando ya que es muy probable que se rechace esta acusación? ¿Se precipitó Chile Vamos en apoyarla? Porque además fue el día después del plebiscito, quizás debió haber analizado mejor el escenario. ¿Cómo ves tú eso? Mira, en general, al menos Evópoli, que se ha arrestado yo diría que de todas, yo creo que esta es una de las... Si es que hubo alguna con Giorgio Jackson, creo que ahí también estuvimos cerca de apoyar cuando estuvo esa idea, que no prosperó. En este caso, haberse hecho el análisis más en profundidad y ver también los momentos en que eso ocurre. Algo tiene que pasar, perdón, no estar tan enterada del área chica, pero yo me imagino que nuestro jefe de ANCA, en este caso Pacho Undurraga, que fue quien dio a conocer que Evópoli estaría a favor de apoyar al menos este proceso que avance, es que tiene que haber visto algo en los argumentos que le parecieron razonables, al menos en este caso, al menos revisar esos antecedentes y que se pongan sobre la mesa en esa acusación. Entendiendo, y vuelvo a afirmar, mi posición respecto de las acusaciones constitucionales en general, de no crearlo y no usarlo solo como herramienta política, sino que realmente en lo que significa y el peso que tienen. Y si no, cambiemos la legislación, porque es muy fácil hoy día, y que fue lo que se propuso en las propuestas constitucionales, que era un poco subirle el costo un poquito o subirle los requisitos a poder hacer una acusación constitucional de estas naturalezas. Sí. Ahora, en la práctica, Teresa, el instrumento está chacreado. O sea, en el gobierno anterior hubo, no sé si 11 o 12, y en esta es la quinta, por lo tanto, si proyectamos los próximos 2 años, puede que lleguemos también a ese número. Y la acusación constitucional tiene que ver, voy a decir una obviedad, ¿no?, pero con infracciones graves a la Constitución, cosa que en los últimos casos al parecer no se ha cumplido. Si uno, obviamente ninguno de nosotros es abogado ni experto en el tema, pero si uno lee declaraciones de los juristas a cargo de esto, pareciera que no se cumplen esos requisitos. Entonces, estar presentando acusaciones que no cumplen con el requisito básico, que es una infracción o varias infracciones a la Constitución, es desvalorizar también el instrumento. ¿Cómo lo ves tú, más allá del caso particular del ministro Montes? Estoy totalmente de acuerdo, o sea, y Luz lo dice, esto es para última ratio, es para situaciones graves, y a mí me parece lamentable cómo se degrada la política cuando se utilizan los instrumentos de la democracia, se utilizan de mala manera. Lo que yo escuchaba ayer, digamos, escuchaba a Pablo Ruiz-Tagle y escuchaba a otros parlamentarios ahí en la comisión. En realidad esta acusación es un pegoteo. Resulta que no se citan artículos que no están en el Código Penal, se usan argumentos que no son los que corresponden. Es realmente un chiste. Es un chiste para la ciudadanía y la idea de dar señales, esta cosa de la política de las señales, y la verdad es que lo que necesitamos es que las cosas se hagan y el liderazgo es lo principal. Entonces uno echa de menos en el partido de oposición un liderazgo en el sentido de qué es lo que realmente importa. Porque obviamente que la señal que se quiere dar de que esto es grave, lo que sucedió con Democracia Viva, estamos todos de acuerdo, es muy grave. Pero de ahí, digamos, a decir, entonces vamos a montar, digamos, una acusación contra el ministro porque esa es la manera en que se va. No, está claro de que es grave. Está claro, digamos, que el ministro, aunque no les parezca suficiente, ha hecho lo que había que hacer. Ahora lo más importante es que la justicia avance en términos de dilucidar qué es lo que efectivamente se hizo, y con este caso y todos los otros, porque sabemos que ese fue un mecanismo, digamos, que fue usado previamente también en el financiamiento, digamos, de instituciones, ONG o lo que se llamen, que estuvieron usando esos recursos para otros propósitos. Yo pongo sobre la balanza, y lo he dicho en este mismo programa, el liderazgo que tiene el ministro Montes en la emergencia habitacional y lo que se está haciendo, y a mí eso es lo que más me importa, y eso debería ser lo más significativo cuando estamos tan preocupados por las condiciones de vida de la población, y esa sí es una emergencia grave. Entonces yo estaría preocupada de ver cuánto se ha cumplido o no se ha cumplido con la reducción del déficit, qué es lo que está haciendo, cuáles son las políticas, más que estar dando señales porque dijo o no dijo, cuando eso se está avanzando, porque institucionalmente tiene otros carriles, se está haciendo lo que hay que hacer, se tomaron las decisiones, se ejercieron las responsabilidades políticas. La señal principal tendría que ser
¿no es cierto?, cómo se está reduciendo el déficit habitacional. Eso es lo que importa y ese es el tema que le importa a la población. Entonces, de nuevo, este divorcio entre, ¿no es cierto?, pareciera que la Cámara de Diputados a veces viviera un microclima, que estas cosas son unos microclimas de dimes y diretes, que dijo, que no dijo, entonces tenemos que estar porque esta es la señal, y están a años luz de lo que está pasando con la gente. Uno puede ir a mirar de nuevo los resultados del plebiscito 1 y el plebiscito 2, cómo no hay capacidad de entender qué es lo que está pasando con la población. Entonces, de verdad que yo encuentro lamentable, digamos, de que se haya instalado, digamos, esto además al día siguiente plebiscito. Uno dice, esto fue una pataleta, un choreo, porque es un documento que está mal construido, es una cosa vergonzosa, es una vergüenza que te presenten y tengan todos estos días gastando comisiones, invitando a gente, que además los juristas de derecha, digamos, no están yendo a la comisión porque es vergonzoso, entonces no van. Entonces van solamente gente a decir que está mal hecho y vamos a ver qué va a pasar el jueves en la votación. Yo pienso que se va a caer, porque de verdad que más bien deja muy mal parados a quienes están respaldando, digamos, una cosa de tan mala calidad. Nos han hecho mal a la política. Bueno, en épocas de proliferación de las acusaciones constitucionales, el tiempo parece dejar mejor parado a los acusados que a los acusadores, ¿ah? Quiero recordar que en el gobierno anterior decíamos que desde el gobierno del presidente Allende que no había tantas acusaciones constitucionales. Y a propósito de los 50 años tuvimos la ocasión de recordar momentos bien traumáticos, como la acusación constitucional contra José Toá, antes hubo una contra Pedro Buscovich, Hernán del Canto, fueron varias. Y como contra que Orlando Millas. Claro, y yo Orlando estuve en un Millas, ministerio sí. por la acusación contra Orlando Millas. Claro, Yo cambié y de como que ministerio. independientemente de las opiniones, como que la historia tiende a sentenciar que correspondía más bien a políticas obstruccionistas, aunque yo sé que sigue habiendo un debate abierto sobre si Allende infringió o no la Constitución durante su mandato, pero fíjense ustedes que para no irme tan atrás, luego de la dictadura, las dos únicas acusaciones constitucionales que fructificaron fueron contra ministros de Educación, Jasna Proboste y Harald Beyer, y el tiempo parece haber restituido bien el prestigio de ambos. No por nada Jasna Proboste es hoy día senadora de la República. Entonces, claro, sería maravilloso si es que no fuera mucho pedir a principios de año, ¿no? Que a lo mejor las fuerzas políticas se sentaran a repensar el sentido y razón de las acusaciones constitucionales, igual que las de las interpelaciones, que son absolutas pérdidas de tiempo, entre otras cosas porque los interpeladores no pueden hacer contrapreguntas. Entonces, si tú, Tere, o si tú, Luz, me preguntan si yo me robé 30 millones de pesos, yo puedo contarles un chiste si quiero, ¿no? Porque no puede haber contrapreguntas. Entonces, son dos herramientas que en principio son para fiscalizar al Poder Ejecutivo, que parecen estar envejeciendo mal. Pero bueno, ¿algo que agregar sobre el punto antes de ir al siguiente? Luz, Teresa. Bueno, el tema de la seguridad pública. Entrevistábamos más temprano al alcalde de San Ramón. Hay varias cosas hoy día ocurriendo simultáneamente. Había temprano una reunión con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, donde iban varios alcaldes de la región metropolitana. Hay una propuesta de un grupo de parlamentarios encabezados por Raúl Soto que están pidiendo, también esto proviene de los alcaldes, que se destine el 2% constitucional de catástrofe para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Esto que voy a decir es menos sexy, pero es tan o más relevante que lo otro. Se está discutiendo también en la Cámara hoy día. Y se vota, de hecho, el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Bueno, también hay otro proyecto de ley que proviene del gobierno que tiene por propósito generar mejores herramientas institucionales para enfrentar los narcofunerales. Bueno, en buena hora que se esté discutiendo de una manera más compleja y menos simplificada el tema, eso es lo que diría a priori. Pero bueno, luego preguntarles cómo ven que debería continuar el abordaje de esta temática. Luz. Todas las encuestas, para quienes les puede gustar o al menos tener una fotografía de las sensaciones y percepciones y opinión pública respecto a los temas relevantes, son la seguridad. Seguridad, delincuencia, violencia, sensación de inseguridad, los cambios de hábitos que hemos tenido, especialmente en las mujeres. La Teresa puede tener más información que yo, pero
yo lo que tengo entendido, casi el 90% de las mujeres me incluyo, hemos cambiado nuestros hábitos a propósito de la sensación de seguridad que sentimos. Da lo mismo en la población, en la región donde vivamos, efectivamente eso se ha producido. Lo otro que tenemos cierto es que ha cambiado la criminalidad, y nosotros si nosotros estamos tratando de dar respuesta a preguntas que son distintas, porque lo que nos cambiaron fueron las preguntas, entonces estamos dando respuestas que no conversan entre sí, que no son consistentes. La mayoría porque se han tomado medidas, aquí hay que ser, a pesar de que es un gobierno que no tenía en su programa de gobierno ningún párrafo dedicado a la seguridad pública, porque no la tenía dentro de sus prioridades, es cierto que ha hecho un esfuerzo respecto de, a unos le llaman voltereta, darse la chaqueta. Para mí esas volteretas son maravillosas porque tienen que ver con hacerse cargo de una problemática que la estás viendo ahí, frente a tus ojos, ¿no? Y no que no puedes hacerte el ciego. Entonces creo que todas esas medidas se han tomado, más del 60% de las iniciativas que ha tomado este gobierno venían de proyectos de ley propios de los parlamentarios, pero más allá de irme a lo que ya siempre se discute o se critica respecto de este gobierno, es que se puedan estar haciendo cosas, y eso es entender que la criminalidad cambió, y esto yo lo he hablado con el director de Gendarmería, con el director general de Carabineros, en distintas regiones. Entonces, por lo tanto, necesitas herramientas para enfrentarlo distintas, porque estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de terrorismo, y son obviamente distintas a la delincuencia común, que ya es todo un tema para los barrios y hay que enfrentarse de manera distinta. Entonces yo creo que hay que escuchar un poquito más a los alcaldes. Aquí se hizo un programa que tiene que ser evaluado. Está bien que se evalúe después de, yo creo que lleva más o menos 6 meses, el de Calle Segura, y es importante que los alcaldes se reúnan, ojalá con el gobierno y con el parlamento, para evaluar si ha hecho efecto o no ha hecho efecto, qué cosas resultaron, qué cosas no resultaron, qué cosas se omitieron y no se hicieron. Creo que esto de poder hacerle evaluación a las propias políticas públicas tiene que ser un hábito. No puede verse como una crítica al gobierno, entonces lo estamos haciendo todo bien o todo mal o todo se critica. No, tiene que efectivamente evaluarse, y son los alcaldes los que mejor pueden tener la percepción respecto a lo que está pasando en sus comunas. Y para eso, el tema de las leyes, bueno, el Ministerio de Seguridad, a mí me da una pena que sigamos aumentando el ministerio porque engrosamos el Estado, pero si eso es necesario para poder ponerle mayor atención y herramientas y recursos al Estado de Chile, no a un gobierno, al Estado de Chile, para que pueda hacerle frente a un problema que esperemos que no sea que haya llegado para quedarse, sino que más bien para poder hacerle frente y tratar de ponerle el coto necesario y que no siga avanzando en la profundidad y en la violencia y en la agresividad y en la profundidad que ha llegado, especialmente con los últimos indicadores que hemos tenido de seguridad, de homicidio, de muerte, de drama que no solamente se vive en las poblaciones vulnerables de Santiago, que era como la gran noticia, sino que se vive en el norte y se vive en el sur también. Sí, hay una opinión transversal respecto del Ministerio de Seguridad, de lo necesario que es y lo urgente. Llama la atención que se haya demorado tanto, que se esté demorando tanto, porque hoy día se va a seguir discutiendo, se va eventualmente a votar en comisión, pero llevamos hartos años hablando del Ministerio de Seguridad y no avanza mucho, entre otras leyes también en materia de inteligencia, por ejemplo, que están estancadas en el Congreso hace harto rato. Ahora, Luz, respecto de este tema, da la sensación, y más allá de lo que haya hecho el gobierno, que cuantitativamente es bastante, ¿no? En términos de recursos, de proyectos de ley que se han ido aprobando. Como dice Luz, la mayoría han sido mociones de parlamentarios de oposición, pero el hecho es que han ido saliendo del Congreso, se han inyectado muchos recursos para Carabineros. De hecho, el general Yáñez ha sido particularmente elocuente respecto de este apoyo del gobierno, pero da la sensación de que por el cambio de criminalidad, el gobierno, o no el gobierno, el Estado está llegando tarde. Y aquí no solamente incluyo al Poder Ejecutivo, sino que también, por ejemplo, al Ministerio Público. El propio Fiscal Nacional ha dicho que no estaban preparados, el Estado no está preparado para el tipo de criminalidad. Incluyo a Gendarmería también, por ejemplo, a aduanas, ¿no? Da la sensación de que el crimen organizado va más rápido que el Estado. Y ahí hay que tomar medidas que son urgentes, y yo creo que en eso hay consenso. Donde hay disenso es
cuáles son las medidas, ¿no? Porque hay quienes plantean que hay que decretar estado de excepción, convocar al COSENA, que además el COSENA tiene que ver con seguridad interior del Estado, no tiene que ver con seguridad pública. Hay también de repente algunas confusiones conceptuales. El tema de los estados de excepción, claro, pueden funcionar en algunos aspectos, pero las mismas Fuerzas Armadas han dicho que ellos no tienen preparación para temas de seguridad pública. Por lo tanto, es un tema de suyo complejo, y lo que hemos visto es que se ha tendido a simplificarlo mucho por los actores políticos, ¿no? ¿Cómo analizas ese escenario? Teresa. Que pensé que le estabas preguntando a la Luz, pues no, referencia a ella. Yo creo que efectivamente vamos un poquitito atrasados respecto a la velocidad con que se han logrado armar las bandas, digamos, criminales, el crimen organizado, que desgraciadamente la pandemia fue un año pero regalado para cómo se infiltra, digamos, la narcocultura, el narcotráfico, y no lo vamos a analizar aquí porque se analizan otras cosas, pero tengo que hacer una observación. Cada vez que se dice que este gobierno no tenía nada de seguridad en su programa, se dice algo que no es efectivo. Yo tengo aquí el programa y lo miro, pongo seguridad y les puedo decir la cantidad de veces que se nombra y que se dice, y toda la importancia porque fue un proceso participativo ese programa, y tiene una cantidad de menciones. Dice menciones en que los participativos dijeron que era prioridad el 10,70%, más abajo que las pensiones y que la educación pública, pero no es efectivo. Yo pienso que eso no se puede seguir diciendo. Otra cosa es que se haya abordado de una manera o con un enfoque, digamos, de que no era suficientemente, digamos, con la urgencia. Y eso no lo hubiera podido hacer ningún gobierno. Si de verdad que esto ha sido un cambio muy rápido, muy fuerte, trayendo todo lo que decía, digamos, el alcalde que lo estaba escuchando, porque cuando tenemos una llegada de armamento, tenemos llegada de mafias, de bandas que vienen organizadas, importadas, digamos, de otros lados, eso, digamos, cualquier gobierno hubiera tenido el mismo problema. Entonces no es una cuestión ideológica, es una cuestión de encontrarnos con una situación que es gravísima. Yo pienso que efectivamente el avance principal tiene que ser a nivel municipal. Yo escuchaba a la alcaldesa Leitao, dice, sí, se hacen coordinaciones arriba, pero faltan coordinaciones en el nivel local. Y eso sí es muy importante, que yo tengo profunda confianza en lo que pueden significar el trabajo a nivel local, a nivel de los municipios, porque efectivamente la gente es donde más puede colaborar, denunciar, ayudar, y donde más siente y donde más desprotección siente. Entonces, pienso que se está haciendo lo correcto, y pienso que efectivamente el Ministerio de Seguridad Pública, digamos, tiene que partir pronto, porque los temas de inteligencia cobran más aún en el mundo moderno en que estamos, en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de las redes sociales, en el mundo, uno piensa que las redes sociales son para bien y piensa que todo es positivo. Bueno, lo usan todo, lo usan también los otros, y se organizan también los otros, ¿no es cierto? Los que no queremos, los que están organizados para destruir, también se organizan. Entonces es urgente aumentar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, el uso de todos los mecanismos. Vamos lento, pero yo pienso que hay una voluntad y que se va a ir avanzando. Estoy de acuerdo con Luz que todos y todas hemos cambiado vivimos en una actitud un poco defensiva, de autoprotección. Cuando nos separamos, amigas, dice, llámame cuando llegues a tu casa, avísame que llegaste, una cantidad de cosas. Eso, digamos, es algo que lo hemos incorporado, y no hay a quién echarle la culpa, porque es un tema de lo que estamos viviendo. Se vive en otros países, no tenemos el nivel de información en otros países que hay acá. Las estadísticas muestran claramente que este país tiene menos problemas que otros países. En esos otros países no tienen 20 minutos de los noticieros dedicados a mostrar hasta el último evento, el último problema que pasó con toda la entrevista. O sea, no sucede eso, pero las cifras dicen que, digamos, la situación es más grave que acá. No obstante, nada de eso, digamos, disminuye la urgencia y la importancia que tiene que tener y el trabajo a nivel comunitario. Yo vivo en una comuna donde tenemos bastante organización, tenemos bastantes sistemas de autoprotección, y eso no quiere decir que no pasen cosas, que no hayan casos, digamos, de portonazo y casos de no sé qué, eso los van a ver.
Lo importante es sentir, digamos, a nivel, y que lo puedan sentir las autoridades comunales que están contando con los recursos. El problema del 2% y todo lo demás, nada de eso se resuelve de un día para otro. Todo lo que son inversiones, o sea, imagínense que recién se entregaron los 180 y tantos autos policiales. Bueno, eso es porque los recursos estaban antes, porque había que importarlo, porque había que hacerlo. O sea, no es mágico, no es de un día para otro. Entonces, está la voluntad política, está el 5, no sé cuánto por ciento de aumento del presupuesto que ya se puede empezar a gastar ahora en enero, pero eso significa un tiempo. Formar más policías, a mí me parece muy interesante esta propuesta de retirar a los policías de todas las funciones administrativas y pasarlo, ¿no es cierto? Y eso significa que haya otros personajes, otro personal, digamos, que pueda asumir las tareas administrativas de registro y notificación, etcétera, etcétera, para que la policía pase a hacer lo que realmente para lo que está capacitado. Entonces, eso es todo junto, pero nada es mágico, nada es mágico. Entonces, no porque pongan 2%, no porque pongan con, qué sé yo, un estado de excepción, el tema de la infraestructura crítica que se pueda definir, todo lo que es salud, que te asalten y te roben en un jardín infantil, a uno en una sala cuna, a uno le duele el alma, que se roben las cañerías, ¿no es cierto?, de la cocina. Tú dices, no puede ser, no puede ser. Bueno, entonces tú dices, pero vamos a poner un militar, un pelado, ¿no es cierto?, qué feo que lo diga así, digamos, pero vamos a poner un militar en cada uno de los colegios, en cada una. Hay que pensarlo más el conjunto, pero efectivamente hay que actuar de manera de que nos sintamos todos y podamos generar condiciones de denuncia y de reacción lo más rápida posible para frenar esa cultura que se va instalando además como con prestigio, como entretenido, como el narco y el perreo y la cuestión y el no sé cuánto. Es complicado, tiene más ribete de lo que nos imaginamos. Sí, pues bueno, el debate es complejo. Lo único bueno dentro de todo lo malo es que uno ve que por lo menos ahora el sistema político está discutiendo, coincidiendo y discrepando sobre argumentos y no sobre eslóganes. Y ese creo que es un cambio para mejor y esperamos que nos traiga mejores resultados. Tenemos que cerrar el panel. Luz Poblete, como siempre, muchas gracias, que tengas un lindo día. Misma cosa para Teresa Valdés. Con Montserrat nos vamos a un breve alto y a la vuelta Diana Porras con ustedes. Muchas gracias y feliz año.